escalar, ¿no es cierto? Bueno, rápidamente repasando, ya saben que es una función escalar, ¿no es cierto? Por ejemplo, habíamos dicho función escalar, por ejemplo, es una función de temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura, una función de temperatura que nos da simplemente un valor, ¿no? Un valor, temperatura a las 4 de la tarde en este espacio, 30 grados. Simplemente me da un valor y listo. Entonces, a ese tipo de funciones habíamos definido como función escalar. ¿Perfecto? Ok. Entonces, habíamos hecho el gradiente de una función vectorial. Entonces, un poco contextualizándonos, habíamos visto el tema de las isotermas, ¿no? Un poco nos imaginamos, por ejemplo, la primera superficie es, por ejemplo, para temperatura de 100 grados. Entonces, quiere decir, sobre la superficie esta, todas las temperaturas son el mismo valor, ¿no es cierto? Para la otra temperatura de 200 va a ser otra superficie. En este caso estamos designando superficies paralelas. Ahí un poquito grábense eso. Y para temperaturas de 300, obviamente va a ser otra superficie. ¿Ok? Bueno, entonces a esas se les llaman isotermas, superficies del mismo valor. Superficies del mismo valor. Entonces, ¿qué nos dice? El teorema, mejor dicho, ¿qué nos dice el gradiente de una función escalar? Bueno, vamos a hacer el tratamiento a una función escalar. Entonces dice que sería muy interesante conocer la rapidez de cambio, o sea, de una superficie a otra superficie, de 100 a 200, ¿cómo me tengo que mover para llegar lo más antes posible? A eso nos está refiriendo. Es interesante conocer la rapidez de cambio en el espacio de un campo escalar. Por ejemplo, decía, ¿no? En el campo de temperaturas escalares. Obviamente, la función de temperatura es un campo escalar que está en función del tiempo y del espacio, ¿no es cierto? Se llega a la conclusión, dice, de que las máximas rapideces espaciales de cambio en temperatura ocurren en direcciones normales. ¿Ok? Ocurren en direcciones normales a las superficies de temperatura constante. Entonces, un poquito dándonos la idea, ¿no? De esas gráficas que estamos viendo. Yo tengo aquí la temperatura de 100. Para llegar lo más rápido posible a la temperatura de 200 grados, ¿en qué dirección tengo que dirigirme para llegar lo más antes posible hasta esa superficie o hasta ese nuevo valor? ¿Ok? Entonces, un poco ya se están imaginando, ¿no? El operador matemático que hemos visto. Entonces, ¿cómo tengo que moverme para ir de 100 grados a 200 grados? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que hay un operador, ¿no es cierto? Que hay un operador eh, aquí, ¿no? Se caracteriza, dice, se caracteriza la máxima rapidez de cambio espacial de una función escalar, además incluyendo la dirección vectorial en que ocurre la máxima rapidez de cambio, mediante un operador diferencial vectorial que se conoce como el gradiente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Este gradiente me va a indicar la dirección en la cual yo voy a poder llegar de una superficie a la otra superficie. ¿Ok? La dirección. Además, la magnitud. Perfecto. Me parece interesante, ¿no?
Entonces dice que este operador diferencial vectorial se conoce como el gradiente. Entonces rápidamente habíamos analizado, ¿no? Una función escalar, le vamos a dar unos valores y me voy a quedar con f sub 0. Por ejemplo, f sub 0 podría ser la temperatura de 100 grados. Listo. Ahora, se describe una superficie en el espacio como se demuestra S1 en la figura 2.2, ¿vale? Es decir, que este F sub 0 podíamos poner, como habíamos dicho, a temperatura de 100 grados. Si es a 100 grados, entonces esa función escalar me está representando esta superficie inicial, ¿no es cierto? Esta superficie inicial, ¿ok? Esa superficie inicial. Entonces, en este gráfico habíamos explicado esto, ¿no? Una superficie F sub 0, ¿ok? Ahora, para pasar de esta o en todo caso, para explicar un poco mejor, si a esta función le agregamos unos diferenciales en todos sus componentes, como aquí están viendo en el espacial, f u1 más un diferencial u1, la variable 2, u2 más un diferencial de u2, y la variable u3 más un diferencial de u3. Si se fijan, los estamos sumando a las tres componentes una pequeña variación. Y esa pequeña variación, obviamente, va a sumar a f sub 0 una pequeña variación en todos sus componentes. ¿Ok? En que df significa una cantidad escalar constante muy pequeña. Entonces, al hacer esta operación de agregar un diferencial, estamos generando otra superficie. Otra superficie. En este caso estamos generando la superficie 2. Ese 2 que va a ser un f sub 0 de donde hemos partido, y sumando un diferencial de f hemos llegado a otra superficie. Es como si estuviéramos indicando, si yo quiero ir de 100 grados a 200 grados, entonces tengo que haber una variación, tengo que hacer una variación necesariamente, ¿no es cierto? Ok. Entonces, básicamente eso se describe lo que es el gradiente o el operador gradiente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, un poco explicando, habíamos dicho, obviamente, si yo quiero pasar de un punto a otro punto, vamos a describir un DL, ¿no es cierto? Imagínense de cualquier lugar, de un punto a otro punto, vale decir, de P a P', ya sea en la misma superficie o en diferentes superficies, voy a describir un vector posición. Y ese vector posición, por lo general, va a tener las tres componentes, como está en el espacio. Podría ser, por ejemplo, A1 de L1, A2 de L3, mejor dicho, A2 de L2, más A3 de L3. Por lo general, como es un vector, se tiene que describir a través de sus tres componentes. Está un poco general, ¿no es cierto? No se está describiendo en rectangulares, cilíndricas ni esféricas, pero está más general. Ahora, si yo quiero pasar del punto P al punto P', obviamente tengo que tener una posición inicial, que es ¿dónde está P? ¿No es cierto? Vamos a considerar P que está en F sub 0, en una de las superficies. P está en F sub 0, ¿ok? Ahora, si yo incremento un diferencial de F, hemos dicho que vamos a generar otra superficie. Entonces, para cambiar a esa otra superficie en P', entonces vamos a hacer un diferencial de F. Y ese diferencial de la función escalar es esta la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí?
Y un poco analizando esta función, una función derivada, podemos, en este caso está en función de las u's, u1, u2 y u3, como estamos describiendo el vector posición en función de L, también podemos expresar esto en función de L, la variación F con respecto de L1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, un poco analizando esto, habíamos dicho que diferencial de F, el producto de estos dos vectores resulta esto, ¿no? Entonces, si se fijan, este diferencial de U, este diferencial de U, ¿por qué se llama escalar, no? Esto es un número cualquiera. Pero sin embargo, eso resulta del producto punto de dos vectores, El producto de este vector punto, este vector de desplazamiento haciendo la operación, me va a dar un valor escalar, ¿ok? Es muy importante aclarar eso. Entonces, de aquí habíamos un poquito definido qué era el gradiente, ¿ok? Entonces, simplemente esto es un operador y lo hemos llamado gradiente de f. Es un vector A1, variación de f con respecto de L1, más A2, variación de f con respecto de L3, L2 más el componente A3 de la variación de la función con respecto de L3. ¿Ok? Entonces, esto lo habíamos llamado como el gradiente. Bueno, entonces, en forma más general, habíamos dicho, este gradiente de f podríamos llamar en coordenadas generalizadas, ¿sí? En coordenadas generalizadas. Y en coordenadas generalizadas, ustedes saben muy bien, se manejan H1, H2, H3, además U1, U2, U3. Vale decir, para que este gradiente de f sirva para coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas o las que ustedes deseen. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, perfecto. Pensé que estaba presentando, pero estamos. Entonces, esto va a ser el gradiente de f en coordenadas generalizadas. Perfecto. Ahora, un poco simplificando de manera figurativa, la diferencial de f o diferencial de f simplemente va a ser gradiente de f por dl, porque esto es un vector posición de L, ¿no es cierto? Esto es un vector posición de L, y este es otro vector que lo estamos llamando gradiente de f. Perfecto. Entonces, simplemente lo que se hace es se analiza esta figura matemática, ¿no? Se analiza. Primero, ¿qué se dice? En este caso, habíamos dicho que este diferencial de f significa cuando yo paso de un valor a otro valor, ¿sí? De un valor a otro valor. Y hemos un poquito imaginado dos superficies. Una superficie de un valor X y otra superficie de otro valor que al agregar a los componentes un diferencial de f, obviamente describíamos otra superficie. ¿Ok? Entonces analizamos esta ecuación. Entonces nos ponemos dos hipótesis. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los dos puntos P y P' en la misma superficie, o sea, si yo tengo estos dos puntos en la misma superficie, ¿qué va a pasar? Que este diferencial de f va a ser cero, porque no está cambiando el valor de la función, ¿no es cierto?
Entonces, está sobre la misma superficie, porque sobre la misma superficie el valor es el mismo, es constante. Entonces, no va a variar. Esto va a ser 0, ¿ok? Si es 0, gradiente de f punto dl, habíamos dicho 0, ¿y eso qué significa? Significa que evidentemente al ser estos dos vectores, si es igual a 0, el producto punto, vale decir que estos dos vectores, para que esa condición de 0 se cumpla, tiene que ser que estos vectores sean perpendiculares, ¿ok? Perpendiculares. Como sabemos que este de L va a estar sobre la misma superficie, entonces necesariamente esta superficie tiene que estar normal a este vector posición o a la superficie inicial, ¿ok? Normal. Por lo tanto, se puede concluir que, dice, se aprecia que la función vectorial gradiente de f es un vector perpendicular a cualquier superficie f sub 0, la superficie inicial. Dice, si se colocan los dos puntos P y P', separados por la distancia de L, vector desplazamiento, en la misma superficie que en la figura 2b, entonces la cantidad en que cambia f al pasar del punto P al punto P' es 0. Es 0, ¿ok? Porque está en la misma superficie. Entonces, por lo tanto, si yo tengo gradiente de f.dl igual a 0, lo que implica que estos dos vectores necesariamente son perpendiculares. Son perpendiculares. Por lo tanto, el gradiente de f es un vector perpendicular en todas partes a cualquier superficie en que f sea constante. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? Si yo tengo esta superficie de un mismo valor de temperatura, el gradiente de f siempre va a ser un vector perpendicular a esta superficie. ¿Ok? Perpendicular a esta superficie. Eso es lo que nos dice el primer análisis. La segunda, si a un desplazamiento dl del punto P se le asigna una magnitud constante y dirección variable, entonces el producto, dice escalar, si se fijan, el producto escalar, según la definición, el producto punto es gradiente de f, su módulo, de L también el módulo, coseno del ángulo que los separa entre los dos vectores. ¿Ok? Entonces el concepto del producto punto. Obviamente el ángulo indica la dirección entre los dos vectores, gradiente de f y de L. Por tanto, la magnitud de este gradiente de f, simplemente despejando de aquí podemos sacar, ¿no es cierto? El gradiente de f va a ser de f sobre de L coseno de phi, de L coseno de phi. Pero, ¿qué significa de L coseno de phi? ¿Qué significa de L coseno de phi? Si nos fijamos, de L coseno de phi es este vectorcito. ¿Ok? Es esta normal. Porque no estamos diciendo de L coseno de phi, es esta componente. Entonces, es el vector perpendicular. ¿Ok? Entonces, por eso se lo denomina el módulo del gradiente de f va a ser la diferencial de la función en la dirección normal. Entonces, de esta manera se calcula el módulo. Y la dirección ya sabemos que es perpendicular a la superficie de un valor constante. Y listo. Entonces, ahí ya hemos demostrado de que este gradiente de f, cuando yo quiero pasar
lo más rápido posible de esta superficie a esta superficie, primero tengo que emprender una dirección normal. ¿Ok? Eso es lo que hemos definido. Si yo me pongo dos puntos, P y P', si yo quiero cruzar de este punto a este punto, obviamente voy a llegar en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Pero lo más recomendable para llegar lo más rápido posible a la siguiente superficie es la normal, dice. Entonces, ¿quién nos indica esto? Justamente el vector gradiente de f. ¿Ok? Yo creo que con esos ejemplitos que los he puesto, ya comprendido perfectamente este famoso operador diferencial vectorial que se conoce como el gradiente de f, como el gradiente, ¿ok? ¿Qué es el gradiente de f? Es la máxima rapidez de cambio espacial de una función escalar. Es la máxima rapidez de cambio espacial en una función escalar. No hay que olvidar el punto de vista de que estamos hablando de una función escalar, ¿ok? Y una función escalar, ya hemos indicado que es una función que simplemente me da un valor y listo, como la temperatura, ¿no? En tal espacio, a tal hora, tengo 30 grados. Simplemente me da un valor y listo. A ese tipo de funciones llamamos funciones escalares. Entonces ya con esta aclaración yo creo que todos están comprendiendo lo que es el operador diferencial vectorial que se conoce como el gradiente. Ok. Un poco para profundizar esos conceptos, vamos a ver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que está aquí rapidito. Pero además habíamos un poco recordado más que todo el operador del, que ya sabíamos que estaba expresado a través de esta expresión, ¿no es cierto? Del es un vector, por si acaso, es un vector. Entonces, la variación con respecto de x, más en la dirección del otro eje, a y con respecto de y, más a z, la variación con respecto de z. Eso es el operador del. Pero si hacemos el del f, entonces vamos a tener esto, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esto es lo mismo que hablar del gradiente de f. Por lo tanto, concluimos que estas dos expresiones yo puedo manejarlos como equivalentes o intercambiables, como dice aquí. ¿Ok? Perfecto. Si yo quiero llamarlo gradiente de f, puedo llamar de esta manera o de esta manera. ¿Ok? Perfecto, muchachos. ¿Qué más? Entonces hagamos rápidamente un ejercicio, ¿no? Para verificar la aplicación del gradiente de una función escalar. Entonces dice, supóngase que tenemos una función de temperatura que está dado en las variables x y y, con la ecuación 200x más 100y. 200x más 100. Se da un campo escalar de temperaturas dependiente del tiempo en alguna región del espacio. Obviamente estamos hablando en alguna parte de la región del espacio que están descritos en las coordenadas x y y. ¿Ok? En metros. Dice dibujar unas cuantas isotermas. Dibujar unas cuantas isotermas, superficies de temperatura constante, se los llama isotermas, de este campo térmico constante y determinar su gradiente. ¿Ok? Entonces, primero lo que tenemos que definir son las superficies. Entonces,
para determinar las superficies, a esta función tenemos que darle un valor, ¿no? Por ejemplo, podríamos dar temperatura 100 grados. Con 100 grados hacemos los despejes correspondientes y nos va a salir una función de y en función de x, ¿no? Podemos hacerlo. Entonces, las isotermas se obtienen haciendo t igual a valores bien específicos, como los decía, podía ser 100 grados. T igual a 100. Entonces, de ahí, reemplazando a t igual a 100, vamos a lograr que 200x más 100y, ¿no es cierto?, de esta ecuación. Y despejando y, vamos a tener que y va a ser igual menos 2x más 1. ¿Ok? Entonces, y va a ser menos 2x más 1. Simplemente estamos despejando de aquí, ¿no? Aquí toda la ecuación dividimos entre 100, entonces esto se va y esto se queda en 2. Entonces, esto se va a este lado, entonces y va a ser igual menos 2x más 1, ¿no? Menos 2x más 1. En la figura junta se muestra esta y otras superficies isotermas. En este caso hemos hecho para 100 grados. Para 100 grados, la ecuación del plano me va a resultar y igual a menos 2x más 1. ¿Ok? Entonces, la primera isoterma es esta 100, ¿no? La pendiente me describe, la recta de la pendiente me describe esta, ¿no? Como estamos viendo aquí esta ecuación. Esta ecuación. Básicamente es y igual a menos 2x más 1. ¿Ok? Eso es para t igual a 100. Lo mismo puedo hacer para t igual a 200, para t igual a 300. Lo recuperable de aquí es que para t igual a 200 es otra superficie paralela a la anterior. Y para t igual a 300 también es otra superficie paralela a la anterior de 200 grados. Entonces son las isotermas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos dice hallar el gradiente de esta función de temperatura. Entonces, ¿qué hago? Simplemente hago el gradiente de t aplicando esta famosa expresión del gradiente de la función temperatura, que es una función escalar, ¿ok? De campo escalar. Entonces tenemos, obviamente, gradiente de t, hemos dicho que es que está en la dirección x, la variación de temperatura con respecto de x, más en el eje AY, de la variación de la temperatura con respecto del eje Y, más a Z, la variación de la función temperatura con respecto de Z. ¿Ok? Perfecto. Ahora, simplemente aplicamos esto, ¿no? A los datos que tenemos. En este caso, por ejemplo, solamente tenemos X y en el eje Y. Entonces, si hacemos en el eje AX, la variación de t con respecto de x, esto va a ser simplemente 200, ¿no es cierto? 200 en la dirección AX. En y, la variación de t con respecto de y simplemente va a ser 100. Entonces, AY 100. Y en z no hay. Entonces, obviamente 0, ¿no? Obviamente 0. ¿Ok? Entonces, esto es el gradiente de t, de la función escalar temperatura. ¿Ok? Entonces, dice que da un vector perpendicular en todas las partes a las isotermas como se muestra en B. Entonces, si nos fijamos, vamos a tener estas superficies isotermas y este vector gradiente de t necesariamente tiene que ser, habíamos dicho, en la dirección perpendicular, porque el gradiente de t es un operador vectorial que nos da la máxima rapidez de cambio. Entonces,
¿En qué dirección yo voy a cambiar lo más antes posible de una superficie de temperatura 100 a 200? Va a ser en la dirección normal, ¿ok? Entonces ahí tienen que está en la dirección normal. Entonces, queda un vector perpendicular en todas las partes a las isotermas, como se muestra en la figura B de la figura. Las componentes X y Y del gradiente de temperatura denotan la rapidez de cambio de la temperatura en el espacio a lo largo de esos ejes coordenadas. Entonces, ya tenemos la dirección, ahora requerimos calcular la magnitud. Y la magnitud simplemente es, como ven esta expresión, un simple teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ok? Entonces la componente al cuadrado más la componente al cuadrado, raíz cuadrado, me va a dar la magnitud. Y ahí está la magnitud, grados metro. ¿Ok? Entonces tenemos la dirección y la magnitud de máxima rapidez de cambio. ¿Listo? Entonces dice la cual nos denota la máxima rapidez de cambio espacial de la temperatura en cualquier punto. Entonces se observa que el calor fluye en la dirección de la máxima disminución de la temperatura, es decir, a lo largo de líneas perpendiculares a las isotermas, y por tanto en direcciones opuestas a la del vector gradiente de t en cualquier punto. Obviamente en este caso la máxima rapidez de cambio, no estamos diciendo de aumento o de disminución, ¿no? En este caso específico es de disminución, ¿no? De 100 grados, perdón, es de aumento, ¿no? De 100 grados a 200 grados, de 200 a 300 grados, o puede ser también viceversa, ¿no? De 300 a 200 grados, ¿ok? Perfecto, muchachos. Yo creo que con esos ejemplitos ha quedado claro lo que es el gradiente de una función escalar. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Juan Diego Villar. Juan Diego Villar, ¿qué dices, Juan Diego Villar? Sí se entiende, ingeniero. Perfecto. Kevin David Macha. Kevin David, ¿qué dices? ¿Has entendido o no has entendido? Buenas noches, ingeniero. Sí, se entendió todo. Perfecto, ok, muchachos. ¿Quién más vamos a preguntar? ¿Mm? A Una ver, consulta. sí, dime. Usted dijo que es la máxima rapidez de cambio en el espacial. ¿Eso nos debería dar respuesta en escalar o en vectorial? ¿Qué dices vos? A ver, buena pregunta, ¿no? Eh, Primero lo que hay que considerar es que está hablando de una función de un campo escalar, ¿ok? Como es la temperatura. Sabemos que es una función de un campo escalar, ¿no es cierto? Nos da simplemente un valor. Ahora, lo que estamos definiendo es el gradiente de esa función escalar. Pero esa función escalar resulta de un producto punto
de dos vectores, ¿ok? De un producto punto de dos vectores, como estamos viendo aquí, donde estamos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no es cierto? Entonces, este es el producto de dos vectores. Entonces, como resultante, uno de los vectores estamos indicando que es el gradiente de f. Es el gradiente de f. Entonces, gradiente de f obviamente va a ser un vector. Y el vector posición también. Entonces, lo que estamos analizando es este vector. Al ser vector este gradiente de f, nos dice, si sacamos el gradiente de una función escalar, ¿quién me va a indicar? Primero me va a dar una dirección. Esa dirección es por donde voy a llegar lo más rápido posible a otro valor. Eso es lo que me dice. Y además el gradiente de f yo puedo calcular esa magnitud. Y esa magnitud yo calculo a través de esta expresión. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿Qué dicen? Sí, muchas gracias. Ok. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas al respecto, pasamos al siguiente operador, ¿no? Al siguiente operador llamado. Primero hemos visto para una función escalar. Ahora vamos a ver la divergencia de una función vectorial. Estamos yendo a la divergencia de una función vectorial. Es otro operador, ¿no? Es otro operador. Entonces, vamos a ver qué es la divergencia de una función vectorial. Rápida, dice, si se representa un campo vectorial, ya sabemos que es un campo vectorial, mediante un sistema continuo de líneas no interrumpidas de flujo en una región de volumen, como se muestra en la figura 2.3a. Esto es la figura 2.3a. Entonces, estamos representando el campo vectorial a través de un flujo, de un campo vectorial F. Ininterrumpidas. ¿Qué quiere decir? Empieza y llega hasta el final. Empieza y llega hasta el final. Empieza y llega hasta el final. Todas las líneas de flujo empiezan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, se dice que la región está libre de fuentes. Si eso es el escenario, que estas líneas de flujo empiezan y terminan, vale decir que esa región está libre de fuentes. O que el campo F no tiene divergencia. La divergencia es si hubo una superficie cerrada sobre este campo vectorial F, si las líneas que hemos descrito empiezan todas juntas, entonces si yo en ese medio del espacio coloco una superficie cerrada, seguramente la cantidad de líneas que me van a entrar a esa superficie cerrada también van a salir, ¿no es cierto? También van a salir. En ese caso, dice, en ese caso, esta función vectorial del campo F no va a tener divergencia, no va a tener divergencia, ¿ok? Por otra parte, dice, si la gráfica del flujo F consiste en líneas de flujo interrumpidas o discontinuas, como se muestra en la figura 2.3b, aquí si nos fijamos,
las líneas de flujo no parten en el mismo momento. Unos parten más antes, otros después, muy después, así sucesivamente. Entonces, en ese campo, agarramos una superficie cerrada, seguramente dentro de la superficie cerrada va a haber alguna línea de flujo que va a nacer o que va a iniciar, como en este caso, ¿no? Dentro de esta superficie, ¿quiénes son los puntos que nacen o aparecen? Va a ser esta línea y esta línea, ¿ok? Entonces, ¿qué dice cuando eso pasa? Cuando hay líneas de flujo que nacen o inician dentro de la superficie cerrada. Entonces, ¿qué dice? Por otra parte, si la gráfica del flujo F consiste en líneas de flujo interrumpidas o discontinuas, como lo hemos visto en la figura, la región contiene fuentes del flujo de campo. Entonces se dice que la divergencia del campo F no es cero en esa región. Vale decir que en esta región, dentro de la superficie cerrada, si hay líneas de que nacen, vale decir que dentro de la superficie cerrada hay fuentes de estas líneas de flujo. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que la divergencia de este campo vectorial no es cero en esa región. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto, quiere decir que la divergencia no es cero. Perfecto. Entonces, la divergencia de un campo vectorial F, que se abre como la divergencia de F, que le vamos a llamar de aquí adelante como divergencia del campo vectorial F, como div F, se define, o sea, ¿cuál es su definición? Se define como el límite del flujo neto hacia afuera, vale decir, ¿cuántas líneas nacen dentro de esta superficie cerrada? Como el límite del flujo neto hacia afuera. Entonces, si se fijan, obviamente del campo vectorial, y aquí se fijan que es el flujo, ¿no? Y el flujo es las líneas de campo. Obviamente por un volumen unitario. Por un volumen unitario. Si esta superficie está circunscribiendo o es límite de un volumen, entonces ese flujo vamos a analizar en un determinado volumen. ¿Ok? Conforme el volumen delta B encerrado por la superficie S, como dice aquí, ¿no? Conforme el volumen B está encerrado por la superficie S, que esta S va a tender a cero. Entonces, ¿cuál es el concepto de la divergencia? El concepto de la divergencia es esta, ¿no? ¿Ok? Ese es el concepto de divergencia. La divergencia de F es igual o equivalente, porque es un límite, del flujo líneas de campo vectorial, del flujo de las líneas de campo vectorial sobre un volumen unitario. Cuando delta B tienda a cero. Ustedes ya saben el concepto de derivada. No siempre tiene que tender a cero, tiene que ser tan próximo a cero que no se pierda el valor del concepto, ¿no es cierto? ¿Ok? Vale decir que no evalúe, por ejemplo, si en este tenemos estas líneas, seguramente este concepto se va a aplicar a esto y que por lo menos si indique la cantidad de líneas de flujo dentro de estas, aquí ya tenemos 1, 2, 3, ¿no ve? Ahora, si hacemos un volumen tan chiquitito y que sale de ese concepto, un poco eso tenemos que ajustar, ¿no?
aplicar. Entonces, si yo hago un volumen tan chiquitito que no me expresa la divergencia o no encuentro los puntos, las líneas de campo, entonces nomás hay que un poquito agrandar, ¿no? Es un poco que se cumpla la definición. ¿Ok? Entonces, básicamente la divergencia de F, el concepto es este. El concepto es este. La cantidad de líneas de flujo neto en un determinado volumen unitario. Cuando obviamente esté tendiendo a cero. Ya sabe, ya les he explicado qué tan chico tiene que ser. Que no pierda el concepto o la esencia del concepto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, también podemos explicar, viendo el concepto que hemos descrito, que la divergencia de F lo único que va a hacer, ¿qué es? Cuanto más chiquito, dice, entonces va a ir a buscar dónde o en qué puntos nacen líneas de flujo. ¿Sí? Tan chiquitito que no pierde el concepto o la esencia del concepto, pero que no pierda la esencia del concepto, ¿no? En este caso, por ejemplo, parece el concepto de la divergencia de F, bajo este contexto, es que está buscando las líneas de flujo donde nacen, como en este caso. ¿Ok? Tenemos una superficie cesada en un punto P y que esta superficie cesada obviamente está conteniendo un determinado volumen. Y ese volumen lo vamos a expresar en un volumen unitario. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, conforme se hace muy pequeña la superficie S, dice el flujo neto hacia afuera por volumen unitario en el punto S, la divergencia del campo F. La divergencia del campo F. Entonces, aplicando esa definición, nosotros podemos explicar la divergencia de F o expresar la divergencia de F en coordenadas generalizadas. ¿Ok? En coordenadas generalizadas. Vale decir, en función de H1, H2, H3 y en función de las variables U1, U2, U3. Entonces, esta expresión de la divergencia de la función vectorial se puede trabajar en coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas o la que deseen, simplemente cambiando estos valores de H1, H2, H3 y U1, U2, U3. ¿Ok? Entonces, en términos generales, la divergencia de F tenemos de esta manera. ¿Ok? Sabemos que la derivada simplemente es un límite, simplemente eso es lo que estamos haciendo, aplicando el concepto de derivada. Y llegamos a esto en coordenadas generalizadas. ¿Ok? Entonces, un poquito explicando esto, ¿no? El flujo neto de F hacia afuera es el que se emana de los 6 lados de delta B, designados como delta S1 y delta S'1 en la figura 2,4a. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Si yo voy a evaluar esta superficie, obviamente tiene que ser una superficie regular para facilitar el análisis, ¿no? En un poquito más concretos vamos a regular, a ponerlo una superficie regular. En este caso, si ponemos un cubo, entonces va a tener una forma de un cubo, ¿no? Obviamente. Entonces, si lo vamos a considerar esa figura, entonces dice, el flujo neto F hacia afuera es el que emana de los 6 lados.
Entonces, cuando evaluemos esta divergencia de f, tenemos que evaluar en los 6 lados, ¿no? Sí, porque el cubo tiene 6 lados. ¿Cuántas líneas salen por los 6 lados? Eso tenemos que evaluar. Entonces, el flujo neto de f hacia afuera es el que emana de los 6 lados de delta B, designados como delta S1 y delta S'1, las que salen. Poniendo finalmente en el numerador de 2,16, se obtiene el resultado anticipado en 2,17, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el límite. Si mantenemos el límite y el flujo, ¿qué es? Sabemos que esto es simplemente el flujo, ¿no ve? La cantidad de líneas de flujo. Ahora, para analizar la divergencia de f, habíamos dicho que tenemos que analizar el flujo en los 6 lados. Y el flujo en los 6 lados simplemente es esta, ¿no? Y esta, ¿cómo se describe? Tenemos el cubo, tenemos una cara delta S' y a este lado delta S1, ¿no? Delta S'1, delta S1, vale decir que el flujo va a entrar por este lado y va a salir por este lado, como están viendo aquí. En este caso yo estuviera analizando 2 lados. Entra por aquí el flujo y sale por aquí. Entonces, el que entra simplemente va a ser la función vectorial f a través de una superficie delta S, ¿no es cierto? Entonces, la función f va a ser, en este caso, si nos damos esas coordenadas, está en la parte f, está en la dirección positiva, perfecto, pero la superficie, habíamos dicho, el vector superficie tiene que ser hacia afuera del volumen o de la superficie cesada. En este caso va a ser la superficie negativa en este sentido. Entonces, por eso que menos F1 delta L2 por delta L3, ¿no? Delta L2 es esta, ¿no? Delta L2. Y delta L3 este lado. El producto de esos dos simplemente me va a dar la superficie. ¿Ok? Esto, la cantidad de líneas de flujo que entran al cubo de este lado. Y las que salen van a ser delta flujo prima 1, que va a ser igual, las que han entrado más la cantidad que se han generado dentro de este cubo, que es la variación de delta flujo 1 con respecto de la variable U1. Eso va a salir, ¿ok? Haciendo el mismo análisis en los 3 lados, me sale esto, ¿no? Delta flujo prima 1 delta flujo 1 en uno de los ejes 1, en el 2 delta flujo prima 2 menos delta flujo 2 a través de la caras 2 más la delta flujo 3 menos delta flujo prima 3 menos delta flujo 3. Eso sería en los 3 lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, en función de H1, H2, H3, delta U1, delta U2, delta U3. Y para coordenadas rectangulares, como dice aquí, hacemos que H1, H2, H3 sean iguales a 1, y U1 sea X, U2 sea Y, y U3 sea Z. Haciendo esos reemplazos aquí, vamos a obtener esa ecuación. ¿Ok? Entonces vamos a obtener esta ecuación. Entonces la divergencia de f en coordenadas rectangulares va a ser esta. A ordenadas cilíndricas, mejor dicho, circulares, cilíndricas y esféricas, las expresiones quedan como así. Entonces en coordenadas cilíndricas vamos a tener esta expresión. ¿Ok? Esta expresión. En la dirección de ρ, en la dirección de φ y en la dirección de z. ¿Ok? Y lo mismo en coordenadas esféricas, en la dirección de R, en la dirección de φ y en la dirección de
Z. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí tenemos las tres expresiones en los diferentes sistemas de coordenadas, la expresión de la divergencia de F. Perfecto. Un poquito avanzando. Tenemos, por ejemplo, si utilizamos el operador del o nabla, y tomando el producto interno, operador nabla o del con F, en el sistema de coordenadas rectangulares se encuentra. Entonces, del punto F o un producto punto de los dos vectores, porque esto es un vector y esto es otro vector, entonces tenemos el del, que es AX, la variación con respecto de X, más AY con la variación con respecto de Y, más AZ, la variación con respecto de Z, producto punto con la función vectorial. La función vectorial es esto, por lo general tiene también las tres componentes. Y haciendo esta operación, vuelvo a reiterar, obviamente, entonces, obviamente, si se fijan aquí, es un escalar. ¿Ok? Esto es la divergencia de F. La divergencia de F. ¿Ok? En coordenadas rectangulares. Entonces, por lo tanto, si se fijan, este producto punto, yo también puedo leer como la divergencia de F. Entonces, de aquí adelante, estas dos expresiones van a ser equivalentes. Yo puedo llamar de esta manera o de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Básicamente, eso es el concepto de la divergencia. ¿Ok? De la divergencia. Entonces, un poquito repasando. Si tenemos ininterrumpidas, nacen todas y todas, y en ese medio ponemos una superficie cesada, la divergencia en este ejemplo, ¿a cuánto va a ser? ¿Qué dicen? Cero. Cero. Cero, Inge. Cero. El primer cero, ¿quién ha dicho? El primer cero, ¿quién ha dicho? Creo. ¿Perdón? Quiroz Céspedes. Apellido del... No te he Quiroz captado, Céspedes. ¿podrías repetirme? De vuelta, porfa. Quiroz Céspedes. Ahora sí. Quiroz Céspedes, ¿dónde estamos? Quiroz Céspedes. Quiroz Céspedes, ok. Perfecto. Continuamos. Entonces, en este caso, la divergencia es cero, porque ingresan y salen. Por tanto, la divergencia de ese campo vectorial, en este caso, es cero. Si tenemos este escenario, donde las líneas de campo vectorial F nacen de manera interrumpida, no de manera igual, entonces en este caso agarramos una superficie cerrada y dentro de esa superficie cerrada seguramente van a nacer algunas líneas de flujo. Si eso ocurre, entonces la divergencia de la función vectorial no es cero, tendrá un valor. ¿Ok? Entonces, en el concepto, en el fondo, la divergencia de F
Lo único que me está haciendo es buscando las líneas de donde parten en una superficie cesada. Y listo, eso es el concepto. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo creo que se ha comprendido qué es la divergencia de F. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí. A ver, haremos algunos de los ejercicios que están aquí planteados, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 2-2, dibujar gráficas de flujo para cada uno de los siguientes campos vectoriales y encontrar la divergencia de cada una. ¿Ok? Nos dibujar gráficas de flujo para cada uno de los siguientes campos vectoriales y encontrar la divergencia de cada uno. Por ejemplo, si tenemos la función f, que es AXK, ¿cómo yo voy a dibujar? Entonces, simplemente es un valor constante, ¿no? Es un valor constante. Vale decir que las líneas de campo de la función vectorial f van a ser de esta naturaleza en la dirección x, en la dirección x, por eso nos dice AXK, ok, y es una constante, entonces si se fijan, se repiten a la misma distancia. Entonces, la divergencia de esta función f, ¿cuánto va a ser, muchachos? ¿Qué dicen? En el primer caso del inciso A del Cero. ejercicio Cero. planteado 2,2, 0. Ok. Entonces, evidentemente, ¿no? Si nos fijamos que simplemente dice que hay una componente AX que tiene un valor K. Entonces, si queremos la divergencia, sabemos que es una simple derivada. Entonces, la derivada de una función constante es 0. Es 0, como dice aquí, ¿no? Aplicando 218a en las funciones f, g y h en el sistema rectangular, se obtiene que esta derivada, la derivada de una constante con respecto de una de las variables, siempre va a ser 0, de una constante. ¿Ok? Perfecto. Ahora, por ejemplo, el segundo, g igual a AXKY. Entonces, en este caso, el comportamiento es un poco, dice que el campo vectorial G varía, mejor dicho, está dada en la dirección X, pero varía en función de Y. Entonces, si se fijan, cuanto más arriba, más cercano, así sucesivamente, ¿no? Tenemos de X a un lado y al otro lado, y las distancias, interdistancias entre una línea y la otra difieren, ¿no es cierto? Entonces, es lo que me está indicando aquí. Ahora, ¿tendrá divergencia? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Tendrá divergencia o no tendrá divergencia Sí, Inge. la G? No, Inge. No, La Inge. G tiene divergencia, dice. ¿Quién ha No. dicho el no primero? No tiene. Valladares, Apellido Inge. Camacho, Inge. Valladares. A ver, ¿dónde estamos con Valladares? A ver. Valladares. Aquí está, Sarsuri. Ok. Entonces, en este caso lo mismo, ¿no? Simplemente es una derivada. Entonces, en AX,
Es decir, si yo derivo la función g con respecto a ax, esto va a ser 0 porque no varía en función de x, sino en función de y. Por eso que aquí, si se fijan, la derivada de la función ky con respecto de x, esto no varía en función de x, por lo tanto, considera como una constante. Y la derivada de una constante con respecto de la variable es igual a 0. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la tercera, que es h igual a x, varía en la dirección ax, que tiene el valor de kx. Entonces, en este caso, obviamente, la derivada de h con respecto de x tiene un valor, ¿no? Por lo tanto, va a tener divergencia esto. Va a tener divergencia. Esto estamos haciendo por si acaso en coordenadas rectangulares. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la divergencia de h, simplemente la variación de kx con respecto de x. Entonces, esta derivada simplemente es k, ¿no es cierto? Simplemente k. Listo. Eso es el primer inciso. Y veamos el segundo inciso, b, que es j es igual a sub rho k. Y además L, que es igual en la dirección a sub rho, K sobre rho. ¿Estamos? Entonces, el segundo inciso, ¿en qué sistema de coordenadas vamos a aplicar? Circulares. Cilíndricas, Inge. Cilíndricas. Cilíndricas, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? Rho tienen que fijarse, ¿no? En las coordenadas que se ajustan. En las cilíndricas, las coordenadas que varían son rho, phi y z, ¿no es cierto? Y en esféricas sería diferente. Entonces, según viendo esas variables, tenemos que ajustarnos. En este caso está en función de rho. Y nos fijamos el ejemplo. Tuviera que ser necesariamente en coordenadas cilíndricas. Perfecto. Entonces, en coordenadas cilíndricas, vemos cuál es el gradiente, mejor dicho, la divergencia de f. La divergencia de f en coordenadas cilíndricas es esta. ¿Ok? Es esta. Entonces tenemos que aplicar esta. Entonces, si me dice que la función es a sub rho en la dirección de rho k, ¿tendrá divergencia la primera o no? ¿Qué dicen? La j. No, Inge. No. ¿Qué dicen? Dicen no. ¿Alguien más? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nadie más? Entonces, si nos fijamos, simplemente lo que tenemos que aplicar la divergencia de j a esta función, ¿no es cierto? Entonces nos fijamos en qué dirección varía, en la dirección de rho. Entonces, nada más que en la dirección de rho. Entonces, si se fijan, tenemos que aplicar esto. En la dirección de phi, tampoco en la dirección de z no tiene componentes, entonces esto es 0, esto es 0. Entonces, f, la función vectorial, ¿cuál es? Entonces, simplemente una k, ¿ok? Una k. Entonces, reemplazamos una constante k. Entonces, ¿qué va a ser? 1 sobre 2 se mantiene. La variación de esto con respecto de rho, ¿cuánto va a ser? Simplemente k, ¿no ve? Entonces, k sobre rho, el resultado. Entonces, la divergencia de f había habido, que había sido
K sobre Rho. Estos dos componentes nada que ver porque no hay en esa dirección. Aquí, como están fijándose, A sub Rho solamente en la dirección A sub Rho por K. Y hemos dicho es K sobre Rho la divergencia. Y como están viendo aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Analizamos el siguiente, el campo vectorial L. Campo vectorial L, que es también en la dirección de Rho, pero con una función de K sobre Rho. De K sobre Rho. Lo mismo, el mismo escenario, solamente tiene componente en A sub Rho. Entonces nos fijamos en aquí, A sub Rho, en esta dirección y tenemos que aplicar aquí. Entonces nuestra función f, o en este caso no es f, sino en este caso es L, que es K sobre Rho. Entonces simplemente reemplazamos eso, ¿no? Aquí, K sobre Rho. Entonces Rho con Rho se van, la derivada con respecto de Rho de una constante es 0. Entonces la divergencia de la función vectorial L es 0. Es 0. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Bueno, hasta aquí hemos hecho tanto ejercicios y todo lo que son los dos operadores, ¿no? El gradiente de una función escalar y la divergencia de una función vectorial. ¿Ok? Los conceptos que hemos indicado no tienen que olvidarse. Es muy importante estos conceptos que a la larga de todo el semestre vamos a ir utilizando. Vamos a utilizar en las formas diferenciales de las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Bueno, 337 no creo que ya nos alcance, entonces vamos a quedar aquí. Vamos a hacer la siguiente clase, el teorema de la divergencia. ¿Ok? Entonces, no sé cómo están haciendo con el auxiliar. Lo recomendable es que pasen, vuelvo a reiterar, que van a tener una ponderación de 20 puntos, tanto para el primero como para el segundo. ¿Ok? Entonces, ustedes son los interesados, así que tienen que exigirle al auxiliar. Simplemente yo los recomiendo que los resuelvan a detalle los ejercicios que están simplemente en el texto. Yo creo que va a ser más que suficiente eso para un poquito no distorsionarnos entre lo que es la parte teórica y el auxiliar, que haga los mismos ejercicios del texto, para que alguna vez con algún auxiliar he tenido algunos tropiezos en que algún estudiante en la resolución del examen me dice, ingeniero, yo he hecho como lo que nos ha indicado el auxiliar. Entonces, ante eso, os voy a aclarar, los auxiliares generalmente son un apoyo, ¿no? Entonces no pueden... Más bien ustedes tienen que, por eso yo le he dicho a él que resuelvan simplemente lo que está en el libro, para no utilizar otra terminología, otros conceptos o otro enfoque de lo que se está haciendo en la parte teórica. Entonces, pues, bajo esa explicación tal vez sería recomendable que solamente hagan todos los ejercicios que están en el texto, es más que suficiente para aprobar la materia. ¿Ok, muchachos? No sé si tienen alguna consulta o alguna duda hasta aquí. Si no, estuviéramos quedando aquí y nos vemos con el teorema de la divergencia el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, muchachos. Dicho eso, nos vemos la próxima clase, muchachos. Hasta luego.